Hola chicos, hoy día vamos a ver la función logarítmica. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que esta función es la función inversa, es la función inversa de la función exponencial, que la vimos en el video anterior. Bueno, rápidamente voy a recordar la función exponencial. Acuérdense que su regla de asignación es f de x igual a x, o sea, a elevado a x. Y está definida de los reales al intervalo cero sin incluirlo hasta el infinito positivo. Y la gráfica, vamos a hacer solamente la función creciente. Si alguien tiene duda, puede ir al video anterior. Tenía esta forma. Ya sería mi f de x. Ahora vamos a ver la función logarítmica. La función logarítmica está definida, fíjense, desde el intervalo cero sin incluirlo al infinito positivo hasta los reales. Esa es una de las características de las funciones inversas, que su dominio y su codominio están intercambiados. Ya y hasta el momento no habíamos visto ninguna función en donde el dominio estuviera restringido. Eso quiere decir que ya no puedo ocupar cualquier valor de x. Solamente voy a ocupar los valores mayores que cero. Nunca ocupo un valor negativo. Pero los resultados, acuérdense que estos son valores de x y estos de f de x igual a y, podría ser cualquier real. Me puede dar positivo, negativo, incluso cero. Y su regla de asignación es logaritmo en base a de x. ¿Ya? Esta a tiene que cumplir con las mismas características del a en la función exponencial. El a pertenece a los reales positivos menos el valor 1. Ya. Rápidamente, la definición de logaritmo. Tenemos logaritmo en base a de b va a ser igual a un c, si solo si a elevado a c me da b. Entonces nos podemos dar cuenta que los logaritmos están relacionados con las potencias. ¿Ya? Esto tiene que cumplirse. Entonces a mí cuando me dan un logaritmo me dan la base de esa potencia y me dan el resultado de la potencia. Yo lo que voy a buscar es el exponente que necesito para que eso se cumpla. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 32, lo que yo me estoy preguntando, 2 elevado a qué cosa me da 32. 2 elevado a qué me da 32. Y eso es 5. Porque si yo el 2 lo elevo a 5, efectivamente me va a dar 32. Entonces, eso es el logaritmo, eso es lo que uno hace en los logaritmos. Ya. Por definición, cuando yo quiera calcular el logaritmo en base 10, uno solamente va a escribir log. Entonces, cada vez que aparezca log, yo inmediatamente voy a saber que es la base 10. Ya no se coloca el 10 abajo. Y otra cosa también que hay que tener clara, cuando a mí me aparezca un ln, eso significa logaritmo natural. Logaritmo natural. Eso es un logaritmo en base e. E es el número de Euler o de Euler, como ustedes quieran decirlo, y es un número irracional. Entonces, para no escribir logaritmo en base E, lo que uno coloca es logaritmo natural, que en la calculadora ustedes van a encontrar estas dos opciones. Log, acuérdense que es base 10, logaritmo natural es en base E. Ya, calculemos algunas imágenes de algunas funciones. Si f de x es igual al logaritmo de 2, o sea, base 2, logaritmo en base 2 de x, calculemos f de 16. O sea, logaritmo en base 2 de 16. 2 elevado a ¿cuánto me 16? 4. Ya. Si g de x es igual a logaritmo de x, calculemos
g de 0,001. Eso es logaritmo de 0,001. Y recordemos que acá abajo hay un 10. 10 elevado a qué cosa me da 0,001 y eso me va a dar menos 3. Ya. Acá también vamos a distinguir dos casos que van a depender de A. El caso 1, en donde A es mayor que 1, y el caso 2, en donde el A es mayor que 0 y menor que 1. Recordemos que f de x es igual al logaritmo en base a de x, y ese A tiene que pertenecer a un real positivo, pero no puede ser 1. Por lo tanto, vamos a distinguir estos dos casos. Para el caso 1, donde A es mayor que 1, vamos a hacer dos gráficos. F de x igual a logaritmo en base 2 de x. Y vamos a graficar un g de x igual al logaritmo en base 2 de x más 1. Ya. Entonces, fíjense que ahora yo no puedo tomar cualquier valor de x. Los valores de x tienen que ser mayores que 0. Entonces, voy a tomar en este caso el 1/2, voy a tomar el 1, el 2, el 4 y el 8. Ahora ustedes me van a decir por qué tomé esos números. Porque como yo sé que la base del logaritmo es 2, me va a convenir ocupar estos valores para que me sea más fácil calcular el resultado sin tener que ocupar la calculadora. Ya, pero para g de x no me van a servir exactamente esos números, porque fíjense que aquí yo estoy sumándole algo a mi x, que no nos sucedía en la exponencial. Entonces aquí voy a escoger el menos 1/2, voy a escoger el 0, el 1, el 3 y el 7. Usted me va a decir, profesora, pero no puedo colocar ni el 0 ni el menos 1/2 porque habíamos dicho que el logaritmo estaba definido. Acuérdense que f estaba definido del intervalo 0 al infinito positivo hasta los reales. Y el menos 1/2 del 0 no cumplen con esta regla. Claro, porque esta definición es para el logaritmo en base a de x, pero aquí tengo el logaritmo en base 2 de x más 1. Entonces, al sumarle 1, me puedo correr este 1, porque lo que está aquí adentro, después de hacer la operación, tiene que estar dentro de este dominio. Así que no voy a tener problema. Ya, entonces, cuando reemplace aquí, fíjense que voy a tener logaritmo en base 2 de 1/2. 2 elevado a ¿cuánto me da 1/2? Menos 1. Logaritmo en base 2 de 1. 2 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. Después voy a tener logaritmo en base 2 de 2. 2 elevado a ¿cuánto me da 2? 1. Logaritmo en base 2 de 4. 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2. Y logaritmo en base 2 de 8. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? Me va a dar 3. Ya lo pueden corroborar con la calculadora. Vamos a ir un poquito más rápido. Y acá, cuando yo reemplace, voy a tener g de menos 1/2. Me va a quedar logaritmo en base 2 de menos 1/2 más 1. Pero esta operación me va a quedar 1/2 positivo. Así que me va a quedar logaritmo en base 2 de 1/2. Y 2 elevado a ¿cuánto me da 1/2? Menos 1. Fíjense que ahora me va a quedar, cuando x vale 0, 0 más 1 me va a quedar 1. 2 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. Cuando x vale 1, 1 más 1, 2. 2 elevado a ¿cuánto me da 2? 1. Cuando x vale 3, 3 más 1 me va a quedar 4. 2 elevado a ¿cuánto me da 4? 2. Cuando x vale 7, 7 más 1, 8. 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 3. ¿Ya? Entonces yo elijo los x, en este caso, valores que sean, que me sirvan, porque los valores de x yo puedo elegirlos, los que yo quiera, dentro de la condición que está acá. Ya, grafiquemos esto rápidamente. El x va desde el menos 1/2 al 8. Aquí tengo que tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, justo.
2, 4, 6 y 8. Y aquí me basta con el menos 2. Y en el eje Y, eh, estoy entre menos 1 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a colocar menos 1. Ya. Entonces, el punto un medio, que es 0,5, menos 1. Aquí está el 1, aquí está el menos 5, coma, menos 1. Ahí tiene que estar. Después tengo el 1,0. Después tengo el 2,1. Luego tengo el 4,2. Y después tengo el 8,3. Aquí el 8 con el 3. Entonces la gráfica, ya, el tiro que me quedó medio chueco. Unimos los puntos y me va a quedar algo así. F de X. Fíjense que la gráfica me quedó hacia la derecha los X. Nunca ocupó X negativo, que es lo que tiene que pasar. Aquí también aparecen asíntotas, pero las asíntotas son verticales. En este caso, la función, cuando yo elijo X cada vez más pequeños, me voy a ir acercando mucho al eje Y. Entonces, esto que está aquí es mi asíntota, el eje Y. Pero el eje Y, cuando es una asíntota vertical, se escribe como X igual a 0. Asíntota vertical de f de X. Veamos g de X. Ya, tengo menos un medio. Aquí tengo el menos 2, menos 1. Aquí está el menos un medio, coma menos 1. Ahí. Después tengo el 0,0. Luego tengo el 1,1. Ahí está el 1, aquí está el otro 1. 3,2. Vamos a marcarlo ahí para que quede claro. Y el 7,3. Aquí tengo el 7, entre el 6 y el 8. Entonces, la gráfica me va a quedar... Uy, g de X. Y también aquí se va acercando, acercando, acercando. Y esto va a ser... La asíntota tiene que ser esta recta, que es X igual a menos 1, asíntota vertical de g de X. Entonces uno se pone a pensar, ya, en la exponencial mirábamos el número que estaba afuera y sabíamos cuál era la asíntota. ¿Cuál será la asíntota aquí para los logaritmos? Uno podría decir, para f de X, la asíntota es X igual a 0, aquí no estoy sumando nada o restando nada, pero para g de X es menos 1 y pareciera que fuera justo el signo contrario del 1 que está acá. Ya, por ahí va la cosa, pero hay que tener cuidado. Vamos a ver al tiro cómo calcularlo. Para calcular la asíntota vertical en la función logarítmica, debemos igualar a 0 el argumento de la función. ¿A qué me refiero con el argumento? A lo que está dentro aquí, dentro del paréntesis. Entonces, para f de x, que es logaritmo en base 2 de x, lo que uno hace es x igual a 0, y ahí está la asíntota. Para g de x, que es logaritmo en base 2 de x más 1, evalúo x más 1 igual a 0, despejo mi ecuación y ahí tengo el x menos 1. Pero no siempre es eso, porque supongamos ahora yo les coloco esta función.
Un h de x igual al logaritmo en base 2 de 2x más 3. Aquí ya no me sirve que la asíntota sea menos 3, porque acá adelante hay un 2. Por eso uno tiene que igualar a 0 el argumento. Y aquí va a ser 2x más 3 igual a 0. 2x es igual a menos 3. X es igual a menos 3 medios. Y esa es la asíntota. Menos 3 medios, menos 1,5. Así que esa es la forma de encontrar mi asíntota. Ya. Veamos el dominio y el recorrido. El dominio de la función f y el recorrido de f. El recorrido ahora va a ser al revés, siempre los reales, y el dominio va a depender de la asíntota. F es esta fucsia, o sea, rosada. Entonces va a ser desde el 0, sin incluirlo, hasta el infinito positivo. Y para la función g de x, su dominio, el dominio de g, es desde la asíntota, que es desde el menos 1 hasta el infinito positivo, y el recorrido de g, todos los reales. Entonces, la función, cuando el a es mayor que 1, fíjense que voy a tener funciones crecientes, porque cuando yo voy aumentando los valores de x, los y también van aumentando. A mayor que 1, funciones crecientes, que es lo mismo que pasaba con la exponencial. Como me fijo en el a, en este caso es la base del logaritmo, logaritmo en base 2. El 2 es mayor que 1. Y de la misma forma, vamos a tener que cuando el a está entre 0 y 1, vamos a tener funciones decrecientes. Inmediatamente las vamos a graficar para que vean cómo se ve esto. ¿Ya? Ya, entonces el caso 2, cuando la a está entre 0 y 1, vamos a hacer un f de x igual a logaritmo en base a un medio de, en este caso, x. Entonces fíjense que el a, en este caso un medio, que es 0,5 en decimal, y está entre 0 y 1. La asíntota, como el x aquí está solito dentro, va a ser x igual a 0. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente de eso. Y vamos a ver qué es lo que cambia en la forma de esta función cuando es decreciente, porque nos van a quedar funciones decrecientes. Ya, vamos a colocar x y f de x. Vamos a colocar aquí un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Entonces, f de un cuarto. Logaritmo en base a un medio de un cuarto. ¿Un medio elevado a cuánto me da un cuarto? 2. Después, f de un medio. Logaritmo de un medio en base a un medio de un medio, 1. Porque un medio elevado a 1 me da un medio. F de 1. Logaritmo en base a un medio de 1. ¿Un medio elevado a cuánto me da 1? 0. F de 2. Logaritmo en base a un medio de 2. ¿Un medio elevado a cuánto me da 2? Menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo quiera encontrar f de 4, logaritmo en base a un medio de 4, ¿un medio elevado a cuánto me da 4? Menos 2. Ya. Entonces, el x, fíjense que tengo aquí 0,25, 0,5, 1, 2 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y en el eje Y voy a tener menos 2, menos 1, 1 y 2. Un cuarto que es 0,25. Ahí está el 1, 0,5, aquí está el 0,25, 2. Después tengo el 1 medio que es 0,5, 1. Después tengo el 1,0, el 2, menos 1,
y el 4, menos 2. Y esta es la forma que tiene una función logarítmica decreciente, que mientras voy disminuyendo los valores de x, los valores de y van aumentando. Y como les dije delante, la asíntota, y que es lo que uno la ve aquí, es x igual a 0. X igual a 0, asíntota vertical. Ya, veamos ahora lo que nos queda, que es el dominio del recorrido. Dom de f, desde la asíntota, acuérdense que el dominio tiene que ver con los x. Yo nunca ocupo x negativo, sino que desde el 0 sin incluirlos en adelante. Así que el intervalo abierto. Y el recorrido de f, todos los reales. Ya, entonces, habíamos dicho que tengo la función logarítmica que estaba definida desde el 0 al infinito positivo, sin incluir el 0, hasta los reales. Y que su regla de asignación, logaritmo en base a de x. Y por otro lado tenemos la función exponencial, vamos a ponerle g, que está definida de los reales a el 0 como infinito positivo. Y su regla de asignación, g de x igual a elevado a x. Y dijimos que estarán inversas. Son inversas una de la otra. Inversas. ¿Cómo yo puedo ver esto en la gráfica? F de x, que es la función logarítmica, que es la que vimos recién, tiene esta forma. F de x. Y g de x, que es la función exponencial, tiene esta forma. Entonces, además de tener intercambiados el dominio y el codominio, lo que tienen de característico es que estas dos rectas también son simétricas. Bueno, aquí no me quedo medio chuequito, pero hay una recta que es x igual a y y son simétricas con respecto a esta recta. Y eso pasa siempre con las funciones que son una inversa de la otra. Ya eso es para que vayan reconociendo ya estas funciones. Bueno, espero que les haya quedado claro. Que estén bien, cuídense.